porque en realidad fue una guerra civil de criollos contra españoles. En esa guerra civil el Estado vivía prácticamente de las propiedades que remataba de los españoles, que tenía un montón de prisioneros, y ordenó su asesinato in misericordia a uno de sus sicarios, entre otras cosas de apellido Arismendi, un hombre sumamente cruel. Bolívar mismo presenció el asesinato y ordenó el asesinato de 380 y pico de españoles en Valencia, cuando estaba en Valencia en el año 1813. Hay que decirlo de esta manera: sacaban a los heridos de los hospitales, por ejemplo, y los remataban en la calle. Y a los prisioneros españoles que llevaban como un año en la más absoluta desesperanza en las mazmorras de La Guaira y en las mazmorras de Caracas y de Valencia, hacinados, hacían sus necesidades corporales aherrojados, amarrados con cadenas durante cerca de un año. Ordenó su asesinato, y para ahorrar pólvora, y hay que decirlo con mucho pesar, con mucha tristeza, finalmente decidieron ejecutarlos a sablazos y a machetazos y a puñaladas. Los ancianos eran llevados sentados, amarrados en unas sillas, y les descargaban los sablazos en la cabeza y en los miembros. Allí se entrenaron muchos asesinos que luego fueron a la Nueva Granada, donde se hizo una independencia relativamente pacífica, pero las tropas venezolanas, cuando llegaron a la Nueva Granada, enseñaron a matar españoles en esa provincia. De tal manera que los que quedaban vivos allí en La Guaira, en Caracas y en Valencia, que quedaban vivos heridos en el suelo, los sicarios de don Simón Bolívar levantaban una piedra enorme y les aplastaban la cabeza con esa piedra, y muchos otros fueron forzados a llevar sobre sus hombros un haz de leña para consumir sus cuerpos. Es decir, los mataban a puñaladas y luego los amontonaban estos cadáveres. Muchos de ellos pues no eran cadáveres, sino que estaban vivos, y les prendieron candela con esos haces de leña, y muchos de ellos murieron quemados vivos. Bolívar personalmente presenció la ejecución de 386 españoles en esa época trágica de la independencia, y fusiló muchísimos otros. Hasta, si se contabiliza los asesinatos de Simón Bolívar desde 1812 a 1814, suman más de 2000 asesinatos a sangre fría y sin fórmula de juicio. Era, por supuesto, un hombre engreído, muy engreído, nunca miraba de frente. San Martín, por ejemplo, dice de él que le asombraba que nunca dijera la verdad, que nunca hablara con franqueza. Y otros cronistas de la época dicen que hablaba a sus generales en tono humillante, despectivo. Era un engreído. Y ahora en esta época, cuando surge la figura del señor Chávez en Venezuela, la verdad es que toda esa fisonomía psicológica del libertador creo que la ha asumido el señor Chávez con todas sus consecuencias. Un hombre engreído, claro, por supuesto, sin la inteligencia de Bolívar, con lo cual pues el señor Chávez luce como un gorila frente a un hombre inteligente que era Bolívar, pero al mismo tiempo hay que responsabilizar en mayor grado a Simón Bolívar por todos esos asesinatos, siendo un hombre ilustrado como era y un hombre inteligente. Por supuesto que le cabe muchísima mayor responsabilidad. Pero los episodios desconocidos de Bolívar, por ejemplo, hay que narrarlos. En el próximo libro que habré de publicar, que se llama Al oído del rey, allí narraré muchos episodios totalmente desconocidos sobre la vida del libertador y que he venido encontrando a lo largo de todas estas investigaciones históricas que estoy haciendo. Por ejemplo, Bolívar
los historiadores no cuentan que él sitió a Santa Fe de Bogotá. Los historiadores dicen que simplemente entró a Santa Fe de Bogotá, pero no cuentan que sitió a Santa Fe de Bogotá y ordenó a sus tropas saquear la ciudad y violar mujeres durante 48 horas. Esto es un hecho histórico verdaderamente dramático. Bolívar sitió a Cartagena de Indias durante varios meses y cometió todo tipo de crueldades con los cartageneros, porque los cartageneros no querían aceptar que Simón Bolívar entrara a Cartagena, aunque les prometiera independencia. Los cartageneros querían independizarse por su cuenta y querían hacer su gobierno, pero sin interferencia, porque tenían antecedentes de que Simón Bolívar había cometido muchísimas crueldades en Venezuela durante sus guerras de emancipación. De tal manera que Bolívar era una figura rechazada totalmente en la Nueva Granada. Fue amparado por uno de los próceres de la independencia colombiana, que era Camilo Torres, era federalista. Por supuesto, Bolívar era centralista, como buen dictador que era, pero Bolívar atendía todas las causas. Y fíjense ustedes que cómo no iba a atender todas las causas, que cuando él se exilia por primera vez en Curazao, cuando abandona sus tropas en Puerto Cabello en 1812 y se va huyendo hacia Curazao, en Curazao escribe una carta a un amigo suyo diciéndole que, y confesándole que quiere enlistarse en los ejércitos de Wellington para venir a liberar a España de los ejércitos napoleónicos. Eso nos da un poco la semblanza de que Bolívar quería libertar cualquier cosa. Es decir, él quería ser protagonista de alguna libertad, de cualquier libertad que fuese. Porque ¿cómo podía él venir a libertar a España cuando quería en realidad libertar la América de los españoles? Es una contradicción, evidentemente. Luego, eso nos tiene que aterrizar sobre esa realidad psicológica de don Simón Bolívar, y es que él quería ser el centro de todas las libertades, la que fuera. Quería ser protagonista de la historia, quería ser el hombre providencial que la América necesitaba. Y cuando comprendió que era mucho más fácil libertar a la América de los españoles que a España de los franceses, pues se quedó libertando la América. Y de esa manera, logró lo que él esperaba lograr con sus amigos y con toda la clase dirigente criolla, que era la que en realidad quería la libertad. Porque los indios y la clase media y los no tan indios se sentían muy complacidos con la administración española, porque, vale la pena decirlo, España llevó la cultura y el progreso a la América. De eso no cabe ninguna duda. La América era muchísimo más próspera, la América española, muchísimo más próspera que cualquier país europeo. Hay comparaciones muy interesantes en que muestran que efectivamente la gente tenía que trabajar mucho menos en América para ganarse el pan que en Europa, y vivían en condiciones mucho mejores que en Europa. Había alcantarillados, había salud, había cultura y mucha riqueza, por supuesto. De tal manera que es la clase criolla la que despierta en sí misma esas ambiciones de caer sobre estas riquezas que fomentó España en el Nuevo Mundo, de apoderarse de ellas a guisa de una libertad idílica, una libertad que en realidad pocos países han gozado de ella, porque después de que los españoles salieron de la América, pues se aposentó la tragedia en ese continente. No ha habido sino dictadores, revoluciones, guerras civiles en cada país, prácticamente sin descanso. No ha habido un minuto de paz desde que España decidió renunciar a sus provincias de ultramar. De tal suerte que lo que los criollos planteaban era una libertad, pero para ellos. Porque fíjense ustedes, si no era una libertad para ellos y un progreso para ellos exclusivamente, si el primer decreto
que se escribe en la Nueva Granada, en el nuevo gobierno, en ese interreño que va de 1810 a 1816, cuando ocurre la Reconquista Española. El primer decreto que saca el nuevo gobierno de la Nueva Granada es expropiar a los indios de sus propiedades. Expropiarlos, rematar sus mejores propiedades, rematárselas ellos mismos a sí mismos,